Buenas noches, mi nombre es Anisley Rodríguez y soy estudiante de la Universidad de Sagrado Corazón, que en la noche de hoy voy a hacer la demostración de la transfusión de sangre y sus derivados. Bueno, esta técnica tiene como definición que es la administración por vía intravenosa de sangre completa y de un componente, ya puede ser plasma, puede ser suero, puede ser eritrocito o puede ser plaquetas. Esta técnica tiene como propósito restablecer el volumen de sangre después de una hemorragia severa, restablecer el nivel también de células rojas cuando hay anemia o así mantener los niveles de hemoglobina. También proveer factores plasmáticos tales como factores antihemolíticos de concentración, como plaquetas, para así controlar y prevenir algunos sangrados. Y también para restaurar la capacidad de sangre para transportar oxígeno. Bueno, esta técnica tiene varios estimados. Entre los estimados podemos ver que se debe tomar el signo vital antes, durante y después de la transfusión. También siempre valorar las reacciones previas o las reacciones adversas que pueda traer la transfusión. Siempre tenemos que tener el consentimiento del paciente. Entre los signos de reacciones adversas que puede provocar la transfusión está los escalofríos, las náuseas, las erupciones, las diarreas, el broncoespasmos, la fiebre, la hipotensión. Esos son signos que nosotros siempre tenemos que estar velando y enseñarle al paciente cuáles son esos síntomas y así el paciente decir en momentos en que se pueda sentir esto. También también tenemos que valorar el estado del sitio de la venopunción e identificar el tipo de grupo y el tipo de sangre que el paciente está necesitando y también la razón del por qué vamos a realizar esta transfusión. Luego de saber todo esto, o sea, el propósito y el estimado, pues entonces procedemos a preparar el equipo. El equipo consta con unidades de sangre y componentes, que ya lo vemos acá arriba, o componentes, la línea de administración de la sangre, la solución, también solución normal salina, que puede ser 250 cc, la vara para uno colocar las dos bolsas y el equipo de venopunción. Bueno, luego de saber todo esto, pues entonces estamos listos para ya proceder a realizar la técnica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es canjear el orden médico, o sea, tenemos que mirar la orden médica del por qué el doctor lo está mandando, la cantidad que estaba mandando, o sea, verificar todo. Luego llegamos, nos presentamos con el paciente, le decimos al paciente quiénes somos, que somos las enfermeras, que en el día de hoy vamos a administrarle la transfusión, le pedimos su consentimiento, le preguntamos que cómo se siente, cómo está, que si ha tenido alguna manifestación o algo de que lo pueda estar incomodando. Entonces entonces verificamos con el paciente, le preguntamos su nombre, sus apellidos, para saber si es el paciente correcto, porque cuando vamos a poner una transfusión tenemos que estar bien clara de que sea el paciente correcto, porque ya que la transfusión de sangre no es algo que se pueda quitar y podamos corroborar, podamos tener un margen de error, aunque los enfermeros no podemos tener margen de error, porque solamente una gota de sangre equivocada en el cuerpo puede matar al paciente. Entonces tenemos que estar claro. Para eso entonces cogemos la orden médica y estamos corroborando todo el tiempo con el paciente cómo se llama y cuál es su fecha de nacimiento también. Cuando ya el paciente nos diga todo esto, pues entonces estamos listos para lavarnos las manos. Nos lavamos las manos y nos colocamos los guantes. Entonces, y ya al colocarle los guantes, vamos y le medimos los signos vitales al paciente. Acá ustedes se están dando cuenta que acá está el equipo de presión que lo tiene colocado en el otro brazo separado. Se le explica al familiar y al paciente todo el procedimiento, cómo va a ser cada parte del procedimiento,
tenemos que decirle al paciente cuáles son las reacciones adversas, que ya lo dijimos anteriormente, ya los mencioné anteriormente, pero el paciente tiene que conocer cuáles son las reacciones adversas de que pueda provocar, y en caso de que cualquier cosa de esas reacciones adversas mencionadas anteriormente el paciente sienta, pues entonces nosotros, él tiene que notificarnos rápidamente. Si el paciente tiene también tenemos que valorar que si el paciente tiene una infusión anterior, tenemos que ver si esa infusión anterior es compatible con la sangre que vamos a estar colocando, porque hay soluciones que no son compatibles. También tenemos que ver la vía, o sea, la aguja que tiene colocada, si también es compatible. Y si no es así, pues tenemos que remover, o sea, quitar la solución completa o cerrar la solución, y también ver si la aguja no es compatible, pues entonces tenemos que quitar también la aguja, porque no todas las agujas se utilizan para eso. Si el paciente no tiene ninguna solución, o sea, no tiene ninguna solución intravenosa, pues entonces lo que hacemos es que hacer una venopunción, generalmente con normosalina. Eh, para empezar la transfusión, lo primero que tenemos que hacer es el enfermero con otro enfermero, o sea, con otro ayudante, debemos estar observando y mirando, canjeando la orden médica con la requisición. Tenemos que comparar entre los dos, mirando conjunto, y que estemos seguros que los dos estamos mirando lo mismo. Debemos estar observando el número de control de la etiqueta de la bolsa de sangre, el tipo de sangre, el factor RH de la sangre. Debemos estar comparando todo el tiempo la bolsa de sangre con el número del duplicado que viene con la requisición. Debemos verificar entre los dos que escuchemos que el paciente nos diga el mismo nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. También, después de esto, pues entonces colocamos la línea de transfusión en la bolsa de sangre de la misma forma en que está el líquido intravenoso. Ahí entonces observamos al paciente eh, por lo mínimo unos 5 o 10. Luego de haber colocado la línea en la transfusión, o sea, las líneas de transfusión, pues entonces comenzamos la transfusión de sangre y regulamos un goteo a unas 20 gotas por minuto en los primeros 15 minutos. Y siempre hay que estar observando al paciente en los primeros 5 o 10 minutos por si aparece alguna reacción adversa. De todas formas, acá tenemos también la bomba de infusión que se puede conectar, y así con la orden médica que el doctor nos dijo, pues entonces nosotros programamos, y eso va a ir haciendo su parte, o sea, su goteo. Pero en caso de que no sea así, pues entonces nosotros podemos regularlo nosotros mismos. Siempre recordar y notificar al paciente los signos y síntomas, y que rápido tiene que notificarme. Verificar los signos, o sea, los signos vitales cada 15 minutos de haber comenzado la transfusión. Si el paciente no presenta ningún signo o síntoma de reacción, siempre hay que estar regulando el goteo según el orden médico. Por eso que les dije que podíamos usar la bomba de infusión y era mucho mejor. También debemos realizar el estímulo del paciente, o sea, todo el tiempo debemos estar preguntándole al paciente, o sea, valorando el estimado del paciente, generalmente de 30 minutos, o sea, 30 minutos antes, dependiendo del estado del paciente. Cada 30 minutos tenemos que estar preguntando cómo se siente, cómo está, y tenemos que estar valorando al paciente. Al terminar la transfusión, pues entonces lo que hacemos es cerrar la línea de sangre, luego limpiar el área con normosalina, descartar la línea de la transfusión de acuerdo a las normas de la agencia en la forma de la requisición. Debemos escribir la hora en que se terminó, la sangre que se puso, la cantidad, quién fue la persona que estuvo todo el tiempo ahí en el cuarto con el paciente. Y debemos colocar una de las copias de esta requisición, debemos colocarla en el expediente en la otra bolsa de sangre. Devolver la bolsa de sangre
Luego debemos que devolver la bolsa de sangre con la requisición al banco de sangre. Luego de esto, descartar, nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos y dejamos al paciente cómodamente, le preguntamos al paciente cómo se siente, cómo está, si tiene algo que se esté sintiendo, que cualquier cosa que nos puede comunicar, y entonces retiramos todo el material que fue utilizado y estamos listos para documentar la información relevante en cuanto a la transfusión, que a la hora y la fecha en que comenzó, los signos vitales, el tipo de sangre que se usó, los componentes y administración que se administraron, la cantidad, el área, cómo se mantuvo todo el área en ese momento, de qué tamaño fue la aguja, lo informamos todos. Entonces espero que este video les haya gustado, que es a forma orientativa. Siempre tenemos que estar valorando también varias cosas. Cuando terminemos la transfusión, siempre tenemos que determinar cualquier alergia que tenga el paciente, asegurarnos que la sangre no permanezca a una temperatura del salón no más de 30 minutos antes de comenzar la transfusión. No administrar componentes sanguíneos que no sean compatibles tampoco. Esas son partes de implicaciones que nosotros como enfermeras tenemos que conocer para así poder hacer la administración.